Hoy, 18 de mayo, es un día triste para todos los que seguíamos a un músico, a un cantante, a una voz inigualable. Tal día como hoy, hace 3 años, Chris Cornell fue encontrado muerto en la habitación del hotel donde se hospedaba, tras una actuación con Soundgarden en la ciudad estadounidense de Detroit. Por todo lo que fue y por todo lo que es para mí, quiero dedicarle este vídeo en el 3er aniversario de su marcha. Chris Cornell fue uno de los fundadores de la banda de Seattle Soundgarden, grupo que pasaría a formar parte de los 4 grandes del grunge junto a Alice in Chains, Pearl Jam y Nirvana. Y aunque sus inicios comenzó cantando desde la batería, pronto tomó el papel de frontman como cantante principal y guitarrista rítmico. Tras grabar los discos Ultra Mega OK y Louder Than Love, Hiro Yamamoto, bajista y fundador junto a Chris Cornell, abandona la banda, momento en el cual Chris aprovecha para hacer un disco tributo a su querido amigo y compañero de piso Andrew Booth, líder vocalista de la banda Mother Love Bone, fallecido de sobredosis. A ese disco se suman 2 de los integrantes de Mother Love Bone, Stone Gossard y Jeff Amen, que a la postre estaban construyendo una banda nueva junto a Mike McCready y un novelísimo Eddie Vedder, llamada Pearl Jam. Matt Cameron, entonces batería de Soundgarden, cerró la formación dando a luz uno de los discos más completos de toda la carrera de Chris Cornell, Temple of the Dog. En 1991 Soundgarden graba Bad Motorfinger, un disco trepidante y oscuro de algunos riffs rápidos y otros pesados, en el cual Chris demostró su gran capacidad vocal con registros agudos muy destacables e impresionantes. Tras publicar Bad Motorfinger girarían junto a Guns N' Roses, Skid Row y Faith No More, entre otros. En 1994 llegaría el disco cumbre de la banda, Superunknown. Canciones como Spoonman y Black Hole Sun representarán a Soundgarden y la época grunge por siempre. Y es en mitad de la gira de Superunknown cuando comienzan los problemas para Soundgarden. La banda tuvo que cancelar varios conciertos ya que Chris había dañado las cuerdas vocales considerablemente, y era necesario plantearse un descanso. El problema se agravaría pudiendo perder la voz casi en su totalidad. En 1996 la banda volvería al estudio y publicaría Down on the Upside, disco que no conseguiría el éxito del anterior, pero que dejaría canciones de gran factura. Soundgarden terminaría disolviéndose y daría pie a los primeros pasos de Chris Cornell como solista, componiendo una de mis canciones favoritas, Sun Sour, tema que pertenece a la banda sonora de la película Great Expectations. En 1999 publicaría su primer disco en solitario llamado Euphoria Morning. Este disco, de un carácter más suave con respecto a lo publicado anteriormente con Soundgarden, fue dedicado a Jeff Buckley, amigo de Chris y desde mi punto de vista una de las mejores voces de la música moderna hasta hoy. En 2001 llegó otro momento clave en la carrera de Chris Cornell cuando fue invitado para formar parte de un proyecto que en un principio iba a ser una continuación de Rage Against the Machine sin Zack de la Rocha. Chris Cornell accedió, y así nació Audioslave, una de las bandas más frescas de rock de los inicios de los 2000. Audioslave consiguió no sonar como Rage Against the Machine ni como Soundgarden. Encontraron un sonido y esencia propios. Publicaron 3 discos, un primer álbum homónimo, Out of Exile y Revelations. En 2007 Chris anunció su marcha de la banda por diferencias musicales, aunque supongo que también habría diferencias económicas. Ese mismo año Chris Cornell publicó su segundo disco en solitario, Carry On, en la que se destaca el tema You Know My Name, que pertenece a la banda sonora de la primera película de la saga de James Bond, protagonizada por Daniel Craig, Casino Royale. En 2009 continuó con su carrera como solista publicando Scream, el álbum más confuso y criticado por los fans, que sin embargo abrió las puertas a otro tipo de público fuera del género rock que desconocían el talento de Chris Cornell. Cabe destacar la canción de Scream y su videoclip. En 2010, tras 12 años de separación, se anuncia el regreso de Soundgarden con todos sus integrantes, y en 2012 publican el disco King Animal. En 2015 retomaría su carrera en solitario publicando Higher Truth, un disco semiacústico en el que Cornell abandona sus gritos épicos y nos muestra una obra suave, madura, con mucha sensibilidad y una voz bella y cercana. En 2017 comenzaría una última gira de Soundgarden
que terminaría fatídicamente el 18 de mayo de ese mismo año. Tras una presentación en Detroit, Chris Cornell apareció sin vida en el baño de la habitación de un hotel. La voz que fue protagonista en muchos momentos de mi vida se apagó para siempre. Y aunque nos dejó un legado increíble, yo le echo muchísimo de menos.